Gran hermano a la española. A partir de esta semana, las empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos en España deberán recopilar 30 datos de contenido personal, algunos de ellos muy delicados, de sus usuarios y se los deberán transmitir al Ministerio del Interior para que los recopile y los guarde en un registro oficial. Veámoslo. Ayer entró en vigor en España la aplicación del Real Decreto 933/2021 que establece la creación de un registro de viajeros en nuestro país. A partir de ahora, los hoteles, los hostales o los apartamentos turísticos y también las empresas de alquiler de automóvil estarán obligadas a recopilar una muy larga serie de datos personales de sus clientes y a transferírselos a las administraciones públicas. Lo podemos leer con claridad en el artículo 4.1 de esta ley. Las personas titulares de las actividades de hospedaje y de alquiler de vehículos, incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma, recogerán los datos de las personas usuarias de las mismas con el objeto de proceder a su registro y a la comunicación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones legales que se desarrollen mediante este Real Decreto. Por un lado, por tanto, las empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos tendrán que recopilar y guardar durante 3 años esta muy larga serie de datos personales que a continuación vamos a especificar. Lo encontramos en el artículo 5 de este Real Decreto. Los sujetos obligados deberán registrar y conservar aquellos datos de sus usuarios, comprendidos en los anexos 1 y 2, que recaben en el ejercicio de su actividad en los términos que se determinen. Los datos del registro informático deberán conservarse durante un plazo de 3 años a contar desde la finalización del servicio o de prestación contratada. Y a su vez, estas empresas de hospedaje y de alquiler de vehículos deberán comunicar estos datos a la Administración Pública. Artículo 6. Con carácter previo al inicio de la actividad y conforme al procedimiento que se establezca, los sujetos obligados, es decir, las empresas de alojamiento y de alquiler de vehículos, deberán comunicar a las autoridades competentes los datos que se contemplan en los incisos 1 y 2 del apartado A o B del anexo 1. Adicionalmente, los sujetos obligados deberán transmitir a las autoridades competentes los datos relativos al ejercicio de su actividad comprendidos en los incisos 3 y 4 del apartado A o B del anexo 1. Esta comunicación se realizará de manera inmediata y en todo caso en un plazo no superior a 24 horas respectivamente a partir de los siguientes momentos. A, al realizar la reserva o la formalización del contrato o en su caso su anulación. B, al inicio de los servicios contratados. Y una vez la Administración Pública reciba estos datos recopilados por las empresas de alojamiento o de alquiler de vehículos correspondientes a los usuarios de esos servicios, lo que hará la Administración Pública es crear un registro donde centralizará todos estos datos. Artículo 7. Los datos personales generados en la ejecución de lo establecido en este Real Decreto serán conservados en función de la actividad en 2 ficheros radicados en la Secretaría de Estado de Seguridad. Su tratamiento podrá ser realizado únicamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad en el desempeño de sus respectivas competencias en el ámbito de prevención, detección e investigación del delito que tengan asignadas. Asimismo, en el ejercicio de sus respectivas competencias, tendrán acceso a ellos la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Ya sabemos, por cierto, que en España el Ministerio Fiscal es muy poco dado a filtrar datos de contenido personal contra sus rivales políticos o ideológicos. ¿Y cuáles son exactamente estos datos de carácter personal que las empresas de alojamiento o de alquiler de vehículos han de recopilar de sus usuarios? Pues se trata de un listado de 30 datos personales de los usuarios. Lo leemos a continuación. Datos de los viajeros: nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, número de documento de identidad, número de soporte del documento, tipo de documento, DNI, pasaporte, TIE, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad y país, teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco entre los viajeros, en el caso de que alguno sea menor de edad, datos del contrato, número de referencia, fecha, firmas, datos de la ejecución del contrato, fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida, datos del inmueble, dirección completa, número de habitaciones, conexión a internet sí o no, datos del pago,
tipo de pago, efectivo, tarjeta de crédito, plataforma de pago, transferencia, etc. Identificación del medio de pago, tipo de tarjeta y número, IBAN, cuenta bancaria, solución de pago por móvil, otros. Titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta, fecha del pago. Y además el establecimiento hotelero también ha de proporcionar otros datos referidos al propio establecimiento, que no afectan directamente al usuario de sus servicios. Pues bien, como digo, todos estos datos de carácter personal, algunos de ellos muy delicados desde un punto de vista financiero, son aquellos que, por un lado, la empresa hotelera o automovilística ha de conservar durante 3 años y a su vez aquellos que serán recopilados en un registro central por parte del Ministerio del Interior y al que tendrán un acceso bastante irrestricto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal. ¿Y por qué resulta tan criticable este Real Decreto con tintes obviamente orwellianos? Pues básicamente por 3 razones. En primer lugar, y quizá la menos importante, pero no por ello hay que dejar de mencionarla, porque supone un incremento de la burocracia, del papeleo, de los costes de gestión de los establecimientos turísticos y de los establecimientos de alquiler de vehículos. Como digo, no es ni mucho menos lo más grave de este asunto, pero es un ejemplo más de cómo las autoridades políticas van añadiendo costes sobre costes, regulaciones sobre regulaciones, burocracia sobre burocracia, sobre el tejido empresarial español hasta terminar pisoteándolo y asfixiándolo. Pero como digo, este no es ni mucho menos el mayor de los problemas. Un segundo problema, también muy grave, es que supone un atentado contra la privacidad del usuario. Cada vez se respetan menos los ámbitos de privacidad de las personas y se considera que tienen que desnudarse informativamente ante las autoridades políticas, como si éstas tuvieran alguna legitimidad para exigir que cada particular les proporcione toda la información de tipo personal que la autoridad política, de manera arbitraria, quiere requerirle. Vamos, que estamos normalizando que el Estado invada nuestra privacidad. Si lo dice una ley, habrá que hacerlo. Pero es que, en tercer lugar, podríamos pensar que al final esta información centralizada, en un registro oficial al que tienen acceso solo, en teoría, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal, la autoridad judicial, podría llegar a tener usos legítimos a la hora de, por ejemplo, investigar un delito. Y que, por tanto, si esta información solo se utilizara para ese propósito, entonces el ataque a la privacidad de cada individuo no sería un ataque tan criticable. Pero aun cuando compráramos este argumento, que yo personalmente no lo compro, en tercer lugar, este atentado contra la privacidad es grave porque facilita enormemente usos del todo ilegítimos de esta información personal recopilada y archivada. Como mencionaba antes, ahora mismo la actualidad política en España pasa por una filtración de información confidencial realizada por parte, presuntamente, del Ministerio Fiscal en contra de un ciudadano particular para perjudicar a una de las rivales políticas del Gobierno de España. Pues bien, cuanta más información tenga accesible el Ministerio Fiscal, o la Autoridad Judicial, o la Policía, o la Guardia Civil, más fácil es que estas filtraciones interesadas se reproduzcan en contra de personas particulares e inocentes, pero como parte de una campaña política de ataque contra ese ciudadano. Pero es que además, aun cuando consideráramos muy ingenuamente que el Ministerio Fiscal, la Autoridad Judicial o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado jamás harían un uso ilegítimo de esta información privada que ha sido recopilada y centralizada por obligación legal, aun cuando pensáramos que estos agentes del Estado son probos y nobles y, por tanto, jamás abusarían de esta información en contra de un ciudadano particular, lo cierto es que cualquier proceso de centralización de información, cualquier constitución de ficheros, de registros, de archivos centralizados de información de muchas personas particulares, es potencialmente un centro de información que puede ser asaltado, robado, extraviado o infiltrado por parte de delincuentes. Esta misma semana, por ejemplo, un grupo de hackers afirmaba haber saqueado 560 gigabytes de información tributaria de los españoles.
y amenazan con revelar, con hacer pública, con vender, con traficar con esa información tan sensible sobre los ingresos y los gastos de los ciudadanos, a menos que las administraciones públicas les paguen una mordida. Pues bien, esto mismo puede suceder, obviamente, con todos los datos que se vayan recopilando y archivando en este registro de viajeros. De hecho, vista la robustez técnica de este fichero de archivos, parece mucho más probable que se terminen filtrando, robando, extraviando estos datos que en el caso de los de Hacienda. Y digo que la robustez técnica no parece muy sofisticada porque los hoteles y las empresas de alquiler de automóviles tienen que suministrar esta información que está recopilada a través de una página web habilitada por el Ministerio del Interior que ayer estuvo todo el día caída. Vamos, que si técnicamente ni siquiera son capaces de montar una página web que funcione el primer día en el que entra en vigor este Real Decreto, que fue aprobado en 2021 y se ha estado preparando hasta este momento para su aplicación, pues imaginémonos las medidas de seguridad que tendrán para evitar que hackers profesionales puedan acceder y obtener los datos recopilados en este registro. Por tanto, con esta abusiva obligación legal que solo le es funcional al Estado para sus intereses de control sobre la población, el Estado nos está desprotegiendo, el Estado les está facilitando la tarea a todos aquellos criminales que quieran atentar contra particulares inocentes y para lo cual necesiten información delicada sobre los mismos, como puedan ser sus datos de cuenta bancaria, sus datos de tarjeta, etc. Si la información de millones de españoles estuviese dispersa en multitud de fuentes, a esos hackers les resultaría mucho más costoso recopilar toda esa información. Pero es que el gobierno se la recopila toda ella, la mete en un registro centralizado y bien ordenado y luego les abre las puertas para que saqueen esa información en perjuicio de todos los ciudadanos. Vileza y torpeza estatal a partes iguales que termina generando una enorme indefensión en el ciudadano particular.